Y ahora sí, ya estamos grabando, pues bienvenidos, bienvenidas sean panas a una transmisión más. En este caso vamos a estar comenzando una nueva lectura, se llama Tsugumi de Banana Yoshimoto. Si ya llevas un rato aquí en el canal, saben que el año pasado, de hecho a finales, nos leímos Kitchen de Banana Yoshimoto. Personalmente no fue de mis libros favoritos, no digo que sea malo ni nada por el estilo, pero sí me generó esa curiosidad de cómo será la literatura de Banana Yoshimoto, ¿no? Por ejemplo, en el caso de este... eh, ¿Cómo se llama este autor? Murakami. En el caso de Murakami, que ya nos hemos leído unas dos obras de él, como que ya hay una noción de cómo es su literatura. Pero de Banana Yoshimoto todavía me generó esa duda. Entonces, para rascarnos esa área del cerebro, pues esto es Tsugumi de Banana Yoshimoto. Vamos a ello. El buzón encantado. Tsugumi era una muchacha desagradable, de eso no cabe duda. Yo dejé aquel apacible pueblecito costero que vive de la pesca y el turismo y me vine a Tokio a estudiar en la universidad. Aquí no hay nada, aquí no hay día en que no lo pase bien. Me llamo María Shirakawa, como la Virgen. No es que me considere una santa ni nada parecido, aunque vete a saber por qué. Todas las personas con las que he trabado amistad desde que llegué aquí dicen que soy generosa o serena. La verdad es que soy una chica de carne y hueso, más bien con poca paciencia. Aún así, en Tokio suelo tener una sensación extraña. Aquí la gente se enfada enseguida, y por cualquier nimiedad. Porque empieza a llover, porque se suspende una clase, o porque un perro mea donde no debe. Yo soy una pizca diferente. Si alguna vez me enfado, mi rabia tarda poco en disiparse, como si viniera una ola y la hiciera desaparecer en la arena. Hasta ahora daba por sentado que yo era así por haber crecido en un pueblo, pero el otro día, al volver a casa, furiosa después de que un profesor arrogante se negara a aceptarme un trabajo por entregárselo con un minuto de retraso, miré hacia el crepúsculo y comprendí que el motivo era otro. Es, es por culpa de Tsugumi, o más bien gracias a ella. Todo el mundo se enfada por lo menos una vez al día, pero caí en la cuenta de que yo, siempre que me enfadaba, me repetía desde el fondo del corazón una frase a modo de mantra. Comparado con Tsugumi, esto no es nada. Era como si en los años en que había convivido con ella, hubiera llegado a la conclusión de que enfadarse no servía de nada. Y al contemplar el cielo del atardecer, teñido de naranja, comprendí otra cosa que me dio ganas de llorar. No sé por qué, pero pensé que el amor nunca se acabaría, que el amor, por mucho que cogieras o aunque dejases el grifo abierto, siempre seguiría manando, como el sistema de abastecimiento de agua de Japón. Esta historia narra los recuerdos del último verano que pasé en el pueblecito costero donde crecí. Las personas del hostal Yamamoto que aparecen en ella habitan ahora en otro lugar, y creo que nunca volveré a tener ocasión de vivir con ellas. Así pues, el único sitio al que mi corazón puede volver es a los días en que pasé con Tsugumi. Desde el día en que nació, Tsugumi fue una niña de salud muy delicada y sufría muchas recaídas. Dado que los médicos le dieron pocos años de vida, la familia se preparó para lo peor. Ni qué decir tiene que su entorno la malcrió, y su madre recorrió con ella todos los hospitales de Japón. No escatimó esfuerzos por alargarle la vida, siquiera un poco. De modo que cuando empezó a andar ya tenía un carácter muy rebelde, y el hecho de que fuera lo bastante fuerte como para llevar una vida más o menos normal no hizo más que agravarlo. Tsugumi era mala, deslenguada, egoísta, consentida y retorcida. Cuando, instantes después de soltar una de sus inconveniencias en el momento más inoportuno, adoptaba aquel aire triunfal, era la viva imagen del diablo. Mi madre y yo nos alojábamos en la casa del jardín del hostal Yamamoto, que es donde vivía Tsugumi. Mi padre, que residía en Tokio, estaba haciendo los trámites para divorciarse de su mujer, con la que ya hacía tiempo que no vivía, y casarse con mi madre. Él iba y venía de Tokio con mucha frecuencia, y aunque la situación podría parecer penosa, se lo tomaba bastante bien, esperando el día en que pudiéramos vivir los tres juntos en Tokio como una familia normal. De modo que, a pesar de las aparentes complicaciones, crecí siendo la única hija de una pareja que se amaba. La tía Masako, la hermana pequeña de mi madre, estaba casada con un hijo de la familia Yamamoto, y mi madre se ganaba la vida ayudando en la cocina del hostal. La familia Yamamoto la formaba el tío Tadashi, que llevaba el negocio,
la tía Masako y sus 2 hijas, Yoko, la mayor, y Tsugumi, la pequeña. Creo que las 3 personas que más sufríamos las consecuencias del peculiar carácter de Tsugumi éramos, en este orden, la tía Masako, Yoko y yo. El tío Tadashi se mantenía a una distancia prudencial de ella. Aún así, incluir mi nombre en la lista se me antoja algo presuntuoso porque, al criar a Tsugumi, la tía Masako y Yoko se volvieron tan dulces y tan pacientes que parecían 2 ángeles. En cuanto a la edad, Yoko tenía 1 año más que yo, y yo 1 más que Tsugumi, pero nunca tuve la sensación de que Tsugumi fuera menor que yo. Más bien, parecía que nunca creciera, y que, en vez de hacerse mayor, solo se hiciera más mala. Cuando caí enferma y tenía que guardar cama, su mal genio se volvía especialmente insoportable. A fin de que pudiera descansar bien, tenía para ella sola una bonita habitación doble en la 4ª planta del hostal. De hecho, era la habitación con mejores vistas del edificio, y por la ventana se podía contemplar el mar, precioso con la superficie brillante los días de sol, brumosa y rizada los días de lluvia, y de noche, iluminada por las luces de los numerosos barcos que salían a pescar calamares. Como yo gozo de buena salud, no consigo imaginar la angustia que debe de provocar el hecho de vivir todos los días sabiendo que la muerte puede llegar en cualquier momento. Pero sí sé que, si hubiera dormido algún tiempo en esa habitación, habría querido que aquel paisaje y aquel olor a mar pasaran a ser elementos centrales de mi vida. Sin embargo, era evidente que Tsugumi no pensaba lo mismo. Nunca abría las cortinas ni los póstigos. Echaba por el suelo la comida que le llevaban y esparcía sobre el tatami los libros de las estanterías. Así que tenía la habitación en un estado que recordaba a El Exorcista, cosa que escandalizaba incluso a la familia, siempre tan comprensiva. Durante una temporada se interesó por la magia negra y empezó a criar en su cuarto babosas, ranas y cangrejos, que eran fáciles de conseguir, para utilizarlos en sus rituales. Pero cuando los repartió por las habitaciones del hostal y los clientes se quejaron, la tía Masako, Yoko e incluso el tío Tadashi cargaron con las consecuencias, y corrió más de una lágrima. Pero hasta en momentos como esos, Tsugumi, con una sonrisa en los labios, le soltaba: «Venga, déjense de lloriqueos. Seguro que si la palmo esta noche se sentirán fatal». Es curioso, pero al sonreír se parecía al Buda Miroku. Sí, Tsugumi era muy guapa. Tenía el pelo largo y negro, una fina piel clara y los ojos muy, muy grandes, con unas pestañas espesas y largas que proyectaban sobre sus mejillas una sombra pálida cuando entornaba los párpados. Los brazos y las piernas, largos y delgados, dejaban ver las venas bajo la piel, y el cuerpo era menudo, como el de una muñeca creada por un dios. Desde que empezó la escuela secundaria, Tsugumi se aficionó a engatusar a los chicos de su clase para que fueran con ella a pasear por la playa. La verdad es que cambiaba tan a menudo de acompañante que parecía imposible que no atrajera sobre ella comentarios maledicentes en un pueblo tan pequeño. Pero todo el mundo estaba convencido de que aquello se debía a que los chicos no pueden resistirse a su dulzura y su belleza. Y es que, fuera de casa, era otra persona. Por fortuna dejaba en paz a los clientes del hostal, ya que habérselo propuesto lo habría convertido en una casa de citas. Al atardecer, Tsugumi y el chico de turno recorrían el alto muro de la escollera y contemplaban cómo caía lentamente la oscuridad sobre la bahía. Los pájaros volaban bajo, y las plácidas olas llegaban centelleando a la arena. La playa, por la que solo correteaba algún que otro perro, se extendía blanca y vasta como un desierto. Mar adentro, el viento mecía algunas barcas. El contorno de las islas se empeñaba en el horizonte, mientras las nubes teñidas de rojo y deshilachadas se hundían en el agua. Tsugumi caminaba muy despacio. El chico, preocupado, le tendía la mano. Ella la agarraba con la suya, muy delgada, con la vista fija en el suelo. Luego alzaba el rostro y le dedicaba una leve sonrisa. Tenía las mejillas encendidas por el sol poniente y su sonrisa era frágil y fugaz, como la luz del cambiante cielo del crepúsculo. Sus dientes blancos, su cuello delgado, sus grandes ojos clavados en el chico, todo se fundía con la arena, la brisa y el murmullo de las olas, y parecía a punto de desvanecerse. Y lo cierto es que Tsugumi podría haber dejado de existir en cualquier momento. Su falda blanca revoloteaba al viento. A pesar de que me exasperaba esa capacidad de Tsugumi para transformarse de aquel modo,
Cada vez que presenciaba una de esas escenas me asomaban las lágrimas. Sabía muy bien cómo era Tsugumi en realidad, pero esos paseos por la playa desprendían una tristeza que me atravesaba el corazón y se me quedaba clavada adentro. Tsugumi y yo nos hicimos amigas de verdad, a consecuencia de un incidente. Claro está, nos conocíamos desde pequeñas. Si una era capaz de soportar su perversidad y sus groserías, jugar con ella resultaba muy divertido. En su imaginación, nuestro pueblecito de pescadores era un mundo ilimitado, y cada grano de arena un misterio por resolver. Era inteligente y aplicada, de ahí que a pesar de que faltaba bastante a clase, sacara muy buenas notas. Además, como siempre andaba leyendo todo tipo de libros, sabía muchas cosas. De hecho, si no hubiera sido tan lista, no habría podido maquinar todas aquellas travesuras. Durante los primeros cursos de primaria, las dos solíamos jugar a lo que llamábamos el buzón encantado. Nuestra escuela estaba al pie de una montaña, y en el jardín detrás había una vieja caja de madera con una estación meteorológica que ya nadie utilizaba. Decidimos que esa caja estaba conectada de alguna manera con el mundo de los espíritus, y que en ella se depositaba la correspondencia del más allá. De día dejábamos allí fotografías o artículos de revista que habíamos recortado, y que nos habían parecido especialmente aterradores, y volvíamos de noche para sacarlos. A plena luz del día el jardín no tenía nada de especial, pero entrar de noche, a escondidas, daba verdadero miedo, y durante una temporada lo hicimos a diario. Con el tiempo, no obstante, el buzón encantado se convirtió en uno más de nuestros juegos, y terminamos por olvidarlo. Al empezar la secundaria me apunté a baloncesto y los entrenamientos me ocupaban tanto que apenas tenía tiempo de jugar con Tsugumi. Llegaba rendida a casa y siempre tenía deberes, de modo que Tsugumi pasó a ser solo la prima que vivía al lado. Entonces ocurrió el incidente en cuestión. Si mal no recuerdo, fue durante las vacaciones de primavera del año en que hacía segundo. Aquella noche lloviznaba y podía olerse ese aroma sálobre que deja la lluvia en los pueblos de mar. Yo estaba en mi cuarto, desconsolada. Acaba de morir mi abuelo. Como había vivido en su casa hasta los 5 años, era la niña de sus ojos. Cuando mi madre y yo nos mudamos al hostal Yamamoto, seguimos viendo a mis abuelos con frecuencia y también nos escribíamos. Aquel día falté al entrenamiento y me había quedado en casa, incapaz de hacer otra cosa que sentarme en el suelo, apoyada en la cama, y llorar hasta que se me hincharon los ojos. Mi madre se acercó a la puerta de la habitación para avisarme que Tsugumi me llamaba por teléfono, pero le pedí que le dijera que no estaba. No me sentía con fuerzas para atender su llamada. Mi madre, que sabía muy bien cómo era Tsugumi, lo comprendió y se fue. Volví a sentarme en el suelo y me quedé adormilado hojeando una revista. Al rato oí acercarse unas zapatillas por el pasillo. Justo cuando levantaba la cabeza, la puerta corredera se deslizó ligeramente y apareció Tsugumi, jadeando y calada hasta los huesos. De la capucha del impermeable le corrían, una tras otra, unas gotas transparentes que iban cayendo sobre el tatami. «María», me dijo con un hilo de voz y los ojos muy abiertos. «¿Qué quieres?» Vi, aún medio dormida, su expresión angustiada. «Despierta», insistió. «Mira esto, no te lo vas a creer». Con sumo cuidado sacó un papel del bolsillo del impermeable y me lo alargó. Yo lo agarré con una mano distraídamente, convencida de que exageraba, pero al examinarlo me sentí como si alguien me hubiera empujado bajo la potente luz de un foco. No cabía duda. Aquellos trazos firmes en semicursiva eran del abuelo, y la carta empezaba como todas las que me había escrito. «María, tesoro, adiós. Cuida de la abuela, de tu padre y de tu madre. Espero que de mayor seas una mujer admirable, digna del nombre que llevas. Firmado por Ryuzo». Me quedé atónita y sentí una punzada en el pecho al recordar a mi abuelo sentado bien recto ante su escritorio. «¿De dónde la has sacado?», quise saber ansiosa. «No te lo vas a creer. Del buzón encantado». «¿Qué dices?». De repente me vino a la memoria la caja olvidada. Tsugumi habló entonces en un susurro. «Como tengo la muerte más cerca que cualquiera de ustedes, percibo estas cosas. He soñado con el abuelo. He abierto los ojos, pero seguía allí, como si quisiera decirme algo. Cuando era pequeña me compraba muchas cosas, y yo le estoy muy agradecida. Tú también aparecías en el sueño y el abuelo quería hablar contigo. Ya sabes que a ti te quería mucho. Entonces de pronto se me ha ocurrido ir a mirar en el buzón, y ya lo ves. ¿Alguna vez le hablaste de nuestro juego?». «No», negué con la cabeza. «Creo que no». «Pues qué miedo», soltó, y añadió en un tono algo más solemne.
Ahora sí que es un buzón encantado. Juntó las manos sobre el pecho y cerró los ojos, sin duda recordando su carrera hacia el buzón bajo la lluvia. Fuera aún lloviznaba. En aquel momento sentí que me apartaba de la realidad y entraba en la noche de Tsugumi. Me envolvió una calma agradable e incierta, y todo lo que había sucedido hasta entonces, la vida, la muerte, giró en una espiral del misterio y se dirigió hacia los dominios de otro mundo. ¿Qué hacemos, María?, me preguntó en un susurro, como si hablar le costara gran esfuerzo, y clavó en mí su mirada. Estaba muy pálida. Pues de momento, comencé, llena de resolución, y me di cuenta de que ella estaba abatida, como demasiado débil para asimilar la magnitud de lo ocurrido. De momento no le diremos nada a nadie. Será mejor que vuelvas a casa, te metas en la cama y te quedes allí bien arropada. Estás empapada y si no te cuidas mañana tendrás fiebre. Cámbiate ahora mismo la ropa, ya hablaremos de esto mañana o pasado mañana. De acuerdo, dijo al levantarse, me voy. Muchas gracias, Tsugumi, le dije cuando ella ya salía de la habitación. De nada, contestó sin darse la vuelta y se fue, dejando la puerta abierta. Yo me quedé sentada en el suelo, leyendo la carta una y otra vez. Mis lágrimas resbalaban sobre la alfombra y me invadió la dulce emoción de las mañanas de Navidad, cuando el abuelo me despertaba para decirme que Papá Noel me había dejado un regalo, y yo me encontraba un paquete junto a la almohada. Cuando más releía la carta, más lloraba. Me desplomé sobre ella y me abandoné al llanto. Quizá fui un poco pánfila, y eso que conociendo a Tsugumi al principio que yo me había ulido a chamusquina, pero aquellos trazos, aquellos caracteres, aquel encabecimiento que el abuelo solo empleaba conmigo, María, tesoro, Tsugumi empapada, su mirada insistente, su tono de voz, y el hecho de que pareciera referirse en serio a aquello que siempre decía con sorna, como tengo la muerte más cerca que cualquiera de ustedes. La verdad es que me dio gato por liebre. Descubrí su jugarreta al día siguiente. Fui a verla al mediodía, para hablar con más calma sobre la carta, pero no estaba. Subí a esperarla a su cuarto y al rato entró Yoko con una taza de té. Tsugumi está en el hospital, me dijo apenada. Yoko era bajita y rechoncha, y siempre hablaba con suavidad, como si cantara. Aunque Tsugumi le jugaba muy malas pasadas, nunca se molestaba. Como mucho se quedaba un poco triste. Cuando estaba con ella me sentía muy pequeña. Tsugumi solía decir que aquella inútil no podía ser su hermana, pero yo le tenía mucho cariño y la respetaba. A pesar de que era imposible convivir con Tsugumi sin estar de ella hasta la coronilla, Yoko siempre tenía una sonrisa en los labios. Era un ángel. ¿Y ha empeorado?, pregunté angustiada. Me preocupaba su excursión bajo la lluvia. No podía haberle hecho ningún bien. Bueno, es que últimamente estaba obsesionada con la caligrafía, y ayer tenía algo de... ¿Qué? Mientras yo como miraba sorprendida, me volví hacia la estantería que había sobre el escritorio, y allí estaba el dichoso libro. Cuaderno de caligrafía semicursiva. También había un montón de hojas de papel, algunos frascos de tinta, una piedra, varios pinceles finos y, para colmo, una carta del abuelo que a todas luces había robado de mi habitación. Más que enfadarme me quedé atónita. ¿Por qué demonios tenía que hacer algo así? No podía creer que alguien que apenas agarraba el pincel hubiera puesto todo ese empeño en escribir una carta con tan buena letra. ¿De dónde había sacado las fuerzas? ¿De qué le había servido? El sol de primavera inundaba la habitación. Me volví hacia la ventana, todavía confusa, y me quedé ensimismada, contemplando el mar resplandeciente. En el instante en que Yoko abría la boca para preguntarme qué me pasaba, llegó Tsugumi. Entró tambaleándose en la habitación, apoyada en la tía Masako y con el rostro encendido de fiebre, pero al ver mi expresión me dijo sonriendo: ¿Qué? ¿Ya me has pillado? Roja de rabia y de vergüenza me levanté y le di un fuerte empujón. ¡María! Se sorprendió Yoko. Tsugumi se estampó contra la puerta corredera, la hizo caer y dio con sus huesos en la pared. María, Tsugumi, no sé, intentó decir la tía Masako, pero cabeceando y con los ojos llenos de lágrimas la interrumpí. ¡Cállense!, grité y miré desafiante a Tsugumi. Incluso ella se quedó sin palabras al verme tan furiosa. Era la primera vez que alguien la empujaba así. Si vas a pasarte la vida maquinando esas porquerías, dije lanzando el cuaderno de caligrafía semicursiva contra el tatami, por mí te puedes morir ahora mismo.
Ya te apañarás. En ese momento Tsugumi debió de comprender que si no reaccionaba, yo nunca querría saber nada más de ella, y estaba en lo cierto. Desde la misma posición en la que había caído me sostuvo una mirada clara, y entonces pronunció en un murmullo algo que no había dicho jamás en la vida, por muy gorda que la hubiera armado, y por mucho que se le hubiese insistido. Lo siento, María. La tía Masako y Yoko se quedaron de piedra, y yo aún más. Las tres guardamos silencio, conteniendo la respiración. Era asombroso. Tsugumi se había disculpado. Nos quedamos petrificadas, bañadas por los rayos de sol que entraban por la ventana. Solo se oía el lejano rumor del viento, que soplaba entre las calles del pueblo. De repente Tsugumi, que ya no podía aguantarse la risa, dejó escapar un bufido. ¿Cómo puede ser tan crédula, María?, añadió retorciéndose por el suelo. Piensa un poco, anda. ¿Cómo te iba a escribir una carta a un muerto? Mira que eres boba. Y estalló en carcajadas. Entonces yo también rompí a reír. Me rindo, le dije ruborizándome. Al cabo, y sin dejar de reírnos como dos tontas, les contamos a la tía Masako y a Yoko, que nos miraban intrigadas, lo que había ocurrido la noche anterior. Para bien o para mal, Tsugumi y yo nos hicimos amigas de verdad a raíz de este incidente. Y ahora comenzamos con lo que es el capítulo 2, que tiene como título La primavera y las hermanas Yamamoto. A principios de la primavera de este año, mi padre se divorció de la mujer con la que estaba casado, y nos dijo a mi madre y a mí que ya podíamos ir a Tokio. Yo me había presentado hacía poco tiempo a las pruebas de acceso a una universidad de la ciudad, de modo que durante una temporada se nos juntó la espera de las noticias de mi padre con la de los resultados del examen. Por eso mi madre y yo estábamos muy pendientes del teléfono, y precisamente en esa época a Tsugumi le dio por llamar unas cuantas veces al día, sin ningún motivo, solo para decir hola, o para preguntarme si había recibido malas noticias del examen. Vamos, para tocar las narices. Aún así, mi madre y yo nos sentíamos tan contentas que siempre conseguíamos contestarle bien y quitárnosla de encima de buenas maneras. A las dos nos ilusionaban mucho esos cambios inminentes. De hecho, es como si hubiera empezado nuestro deshielo. Mi madre llevaba trabajando mucho tiempo en el hostal Yamamoto y lo había hecho muy a gusto, pero nunca había dejado de esperar aquel momento. Visto desde fuera parecía llevarlo bien, siempre estaba alegre, pero eso era porque solo esa actitud positiva podía mitigar su tristeza. Además, creo que su presencia de ánimo también influyó en el hecho de que a mi padre no le faltaran las ganas de venir a vernos con tanta frecuencia. Mi madre no es una persona especialmente fuerte, pero de algún modo era como si inconscientemente se esforzara por serlo. Alguna vez la oí lamentarse a la tía Masako, pero siempre hablaba tan animada que aquello no parecían quejas, y me daba la sensación de que la tía Masako, mientras la escuchaba asintiendo con una sonrisa, no sabía qué contestarle. Aún así, y a pesar de que todo el mundo la trataba bien, la situación de mi madre no dejaba de ser comprometida. La mantenía en los Yamamoto. No era más que la amante de mi padre, y no tenía demasiados motivos para pensar que las cosas cambiarían. Por eso estoy segura de que a menudo esa incertidumbre le provocaba cansancio y ganas de llorar. Y como yo comprendía sus sentimientos, crecí sin pasar por la fase de rebeldía adolescente. Si reflexionó sobre ello, concluyó que el pueblecito donde mi madre y yo vivimos esperando a mi padre me enseñó muchas cosas. A medida que se acercaba la primavera e iba aumentando la temperatura, yo tomaba conciencia de que pronto nos iríamos, y se tornaban más nítidas todas las imágenes que estaba tan acostumbrada a ver, como los viejos pasillos del hostal Yamamoto, el revoloteo nocturno de los insectos que acudían a la luz del rótulo del hostal o la azotea, donde pronto anidarían las arañas, y desde la que se divisaba la montaña. Los últimos días por la mañana me acercaba a la playa a pasear un rato con Pochi, el perro Akita de los Tanaka, los vecinos que vivían detrás del hostal, y que no se habían esforzado mucho en buscarle nombre al perro, pues así se llaman la mayoría de los perros. Cuando hacía buen tiempo, el mar relumbraba con una luz especial. Miles de olas rompían resplandecientes sobre la arena y se retiraban, gélidas, dejando una imagen sagrada, casi inaccesible. Mientras me sentaba a contemplar el mar desde la escollera, Pochi corría a sus anchas por la playa, recibiendo carantoñas de los pescadores apostados en la orilla. Tsugumi empezó a acompañarnos,
cosa que a mí me agradó. Una vez, cuando Pochi aún era un cachorro, Tsugumi lo hizo rabiar tanto que el perro le dio un buen mordisco en la mano. La tía Masako, Yoko, mi madre y yo estábamos a punto de comer. Recuerdo que la tía Masako acababa de preguntar dónde andaba Tsugumi cuando éste entró en el comedor, blanca como una sábana y con la mano ensangrentada. La tía Masako, muy alterada, se levantó y le preguntó qué había pasado. Tsugumi respondió tranquilamente: perro mordedor, poco ladrador. Fue una respuesta tan inesperada que Yoko, mi madre y yo rompimos a reír. Desde entonces, Tsugumi y Pochi no podían ni verse, y si ella salía por la puerta de atrás, el perro le ladraba tan fuerte que mucho nos temíamos que los clientes del hostal terminaran quejándose. Como yo me llevaba muy bien con los dos, su enemistad siempre me tuvo en vilo, y por eso me alegró mucho que hicieran las paces antes de que yo me fuera del pueblo. Siempre que no lloviera, Tsugumi venía conmigo y con Pochi. No bien me oía abrir las contraventanas de mi cuarto, Pochi salía brincando de su caseta. Yo enseguida me lavaba la cara y me vestía. Bajaba a abrir la verja de madera que daba al jardín de los Tanaka. Agarraba al perro, que corría con la cadena a rastras, y le ponía la correa. Justo entonces, cuando volvió a abrir la puerta de la verja, me encontraba Tsugumi esperando, sin que yo me hubiera dado cuenta de cómo y cuándo había salido. Al principio, con el perro gruñendo y ella recelosa, nuestros paseos resultaban un poco tensos, pero Pochi se acostumbró progresivamente a su presencia y terminó consintiendo en que lo llevara a ella. Era enternecedor ver cómo Tsugumi, bañada por la luz de la mañana, se apresuraba sin resuello detrás del perro, pidiéndole que no corriera tanto. Me di cuenta de que nunca había pretendido hacer daño al animal, aunque yo no podía quitarle el ojo de encima, porque si Pochi iba demasiado rápido, ella lo obligaba a sentarse dándole un tirón a la correa, y habría sido una desgracia que estrangulara al perro de los vecinos. A Tsugumi le venía muy bien aquel ejercicio. Cuando empezó a acompañarnos, recorté nuestro recorrido a la mitad, y aún así me preocupaba que fuera excesivamente largo, pero al comprobar que al final del paseo seguía con buena cara y no le subía la fiebre, me tranquilicé. Fue una de aquellas mañanas. Hacía un día espléndido, sin una sola nube, y el cielo y el mar se fundían en un suave azul. Todo resplandecía con un brillo dorado y cegador. En medio de la playa había una torre de vigilancia de madera que parecía una atalaya. Tsugumi y yo trepamos por la escalera a la plataforma desde donde los socorristas vigilaban en verano a los bañistas. Durante un rato, Pochi dio vueltas abajo, en la arena, hasta que comprendió que no podría subir y se fue a corretear por la arena. «Ya basta, descerebrado», le gritó Tsugumi con toda su saña, y Pochi le respondió con un ladrido. «¿Por qué le dices eso?», me sorprendí. «¿Qué pasa? ¿Desde cuándo entiende japonés este bichoso perro?», me contestó con una sonrisa sin apartar los ojos del mar. El flequillo se le mecía en la frente produciendo un leve susurro. Tenía las mejillas encendidas de correr y se le entreveían las venas. En sus ojos brillaba el reflejo del agua. Yo también miré el mar. Es curioso. Cuando estás con alguien frente al mar, da lo mismo hablar que no decir nada. No te cansas de mirarlo, y por ensordecedor que sea el fragor de las olas al romper, nunca te parece demasiado fuerte. Yo no podía hacerme la idea de que en adelante viviría en un sitio sin mar. No era capaz de concebirlo y solo pensarlo me inquietaba. El mar siempre había formado parte de mi vida, tanto en los buenos como en los malos momentos, tanto en los días cálidos, en los que el pueblo se llenaba de gente, como en los de invierno, cuando el cielo se cuajaba de estrellas, o por fin de año, cuando íbamos al templo. Solo tenía que volver la cabeza para verlo allí, acompañándome. No importaba que fuera mayor o pequeña, que hubiera muerto la viejecita de la casa de al lado, que hubiera nacido un niño en el hospital, que acudiera a mi primera cita o que hubiera roto con mi novio. El mar siempre estaba allí, imperturbable, rodeando al pueblo, yendo y viniendo al ritmo regular de las olas. Los días en que había buena visibilidad, se distinguía claramente la costa del otro extremo del golfo, y me daba la sensación de que, aunque lo contemplara desde cierta distancia, observar el mar siempre me enseñaba alguna cosa. Puede que hasta entonces no me hubiera percatado de su presencia ni del rumor incesante del oleaje, pero en aquella época empecé a preguntarme a qué recurriría la gente de la ciudad para recuperar la calma y el equilibrio. Seguramente a la luna. Con todo, a diferencia del mar, la luna se me antojaba muy pequeña y lejana, y no creía que fuera a resultarme de mucha ayuda.
Tsugumi, creo que no podré vivir sin el mar, dije de repente y sin pensar. Después de pronunciar esas palabras, aún me angustié más. La luz del sol se hacía cada vez más intensa, y a lo lejos se oían los ruidos del pueblo que despertaba. No seas boba, me soltó sin voltearse, casi irritada. Cuando ganas algo, pierdes algo. Las cosas son así. Ahora que se han quitado de encima a esa mujer, ya pueden vivir los tres como una familia feliz, ¿no? Pues ya está. ¿Qué es el mar al lado de eso? Sí, supongo que tienes razón. Su respuesta había sido tan contundente que enmudecí. La verdad es que me quedé tan sorprendida que mi angustia se desvaneció. ¿Significaba eso que también ella ganaba y perdía cosas de las que no hablaba con nadie? Siempre se había mostrado tan segura, tan fuerte y tan independiente que no se me había ocurrido pensar que pudiera sentir algo así. Fue como si de golpe la viera mejor enfocada, y me invadió una extraña tristeza. ¿Siempre había vivido ocultando esos sentimientos a todo el mundo? Continué con mis preparativos para la marcha, y poco a poco fui asumiendo todo lo que echaría de menos. Quedé con algunos amigos de la escuela secundaria a los que hacía tiempo que no veía, y con el chico con el que había salido en mis años de instituto, para advertirles de mi partida. Creo que tanta formalidad me venía de mi madre. Quizá porque no era más que el amante de mi padre. Siempre trataba con mucho tacto a los demás. Lo cierto es que yo pensaba irme sin decir nada a nadie, pero al ver que mi madre pasaba por la casa de todos los vecinos para despedirse con muchos aspavientos, comprendí que todo el mundo acabaría enterándose. Así que cambié de idea y decidí ir despidiéndome de la gente, aunque eso sí, solo de la que me apetecía ver. También empecé a recoger poco a poco lo que tenía en mi cuarto. Esa tarea me provocaba una sensación excitante a la par que dolorosa, que avanzaba y se retiraba como una ola. Sí, al preparar mis cosas me detenía un momento. Sentía que estaba a punto de vivir una separación natural, inexorable. Más que angustia me embargaba una sensación de inquietud expectante y acompasada que iba y venía en mi pecho. Yoko y yo trabajábamos algunas tardes en una pastelería de la calle principal del pueblo, famosa por ser la única que vendía dulces occidentales, pero tampoco querría darme aires por trabajar allí. Aquella tarde yo tenía que ir a cobrar la última paga y decidí pasar por allí a la hora del cierre, cuando Yoko acababa su turno. Entonces, como esperaba, volvimos a casa con 2 cajas llenas de los pasteles que habían sobrado. Yoko colocó las cajas en la cesta de la bicicleta y echó a andar mientras la empujaba. Yo iba a su lado, caminando muy despacio. El sendero de grava que llevaba al hostal Yamamoto seguía el curso del río y atravesaba un gran puente. Al otro lado se divisaba el mar, donde el río desembocaba plácidamente. La luna y las luces de la calle se reflejaban en el agua y en la barandilla que nos separaba del río. «¡Fíjate!», exclamó Yoko al llegar al puente. «¡Mira cuántas flores!». Bajo el puente, el lecho del río era de hormigón, pero en la orilla se extendía una estrecha franja de tierra, ahora cubierta de flores blancas arrulladas por la suave brisa nocturna. «Es verdad», dije. Parecía que los pétalos flotaran en la penumbra, y cada vez que los movía el aire, dejaban un rastro blanquecino, como surgido de un sueño. El río bajaba a su vera y un poco más allá, el mar, donde el rielar de la luna formaba una senda iluminada, iba y volvía desplegando su oscuridad hasta el infinito. Pensé que, en breve, ya no podría contemplar imágenes tan hermosas como aquella, pero no lo expresé en voz alta, para que Yoko no se pusiera aún más triste de lo que estaba aquellos días. Nos paramos las dos. «Pues es precioso», dije. «Sí», asintió sonriendo. Su largo pelo se mecía suavemente sobre su espalda. A diferencia de Tsugumi, Yoko no destacaba por su belleza, pero tenía unas facciones muy agradables y a pesar de haber crecido junto al mar, su piel, como la de su hermana, era blanquísima. A la luz de la luna todavía parecía más pálida de lo habitual. Seguimos andando. En 10 minutos llegaríamos a casa y nos comeríamos los pasteles, que daban tumbos en las cestas de la bicicleta. Imaginaba ya la cena con el olor del tatami y el murmullo de fondo de la televisión. Yoko y yo entraríamos en el hostal, donde nos encontraríamos a mi madre y a la tía Masako. Tsugumi saldría con que ella estaba harta de aquellos pasteles pasados, pero arramblaría con los 3 o 4 que más le gustaran para llevárselos a su cuarto. Siempre hacía lo mismo. Aquellas reuniones familiares le daban arcadas, decía.
Enfilamos una calle desde la que ya no se divisaba el mar, pero nos seguía el rumor de las olas, y también la luna. Si alzábamos los ojos, la veíamos sobre los viejos tejados. Aunque sabíamos que en casa nos aguardaba una alegre velada, Yoko y yo caminábamos alicaídas, quizá porque aquel había sido el último día que regresábamos juntas de la pastelería. De nosotras brotaba, igual que los delicados acordes de una melodía, la tristeza. La tristeza al pensar en los años en que habíamos trabajado codo con codo como buenas primas. Quizás yo había empezado a pensar que la bondad de Yoko era un finísimo pétalo que al caer filtraba la luz del sol. No fue así. La verdad es que íbamos muy contentas, riéndonos y diciendo bobadas. Pero aunque entonces creyera que me divertía, ahora, al rememorar aquel momento, solo me vienen a la mente imágenes lúgubres, como la oscura noche o las tenebrosas sombras que proyectaban los postes del teléfono y las papeleras. Así recuerdo aquella noche. Ya me imaginaba que vendrías a la hora de cerrar, y estaba segura de que nos llevaríamos los pasteles que quedaran, dijo Yoko. Qué bien, ¿verdad? Sí, contesté yo, porque a veces no nos dan aunque queden, y otras no sobran ni uno. Hoy hemos tenido suerte. Al llegar a casa nos los comeremos las 4 juntas, dijo ella mirándome con ojos risueños tras sus gafas redondas. Me gustaría probar uno de manzana antes de que se los lleve Tsugumi, comenté aunque sin convicción. Ya sabes cómo le gustan. Todos los de esta caja son de manzana, basta con que no los vea, y volvió a sonreír. Yoko tenía una habilidad especial para satisfacer los caprichos de todo el mundo, a los que ofrecía tanta resistencia como el agua del mar a la arena. Fue su entorno lo que moldeó a esta actitud beatífica. Sin contar a Tsugumi, cuyo carácter la situaba al margen de todo, algunas de mis amigas de la escuela eran como Yoko, hijas de familias que regentaban un hostal, y a pesar de sus peculiaridades tenían algo en común. Tal vez solo fuera una impresión, pero me parecía que todas sabían tratar a los demás con la distancia adecuada. Quizás se debiera a que habían crecido entre gente que pasaba una temporada en su casa y después se iban sin más. Así estaban acostumbradas a decir adiós y habían desarrollado la capacidad de controlar sus emociones y contener los sentimientos que implican las despedidas. En rigor, yo no soy hija de una de estas familias, pero casi, y creo que me tomo las cosas de la misma manera y que he aprendido a evitar el dolor que producen esas emociones. Pero cuando había que despedirse, Yoko era distinta. De pequeña siempre andábamos por el hostal mientras se limpiaban las habitaciones. Los huéspedes que se quedaban más tiempo solían preguntarnos si éramos hijas de los dueños y entonces nos presentábamos. Aunque solo los conociéramos de vista, nos gustaba saludarlos, e igual que teníamos huéspedes huraños y desagradables, también los había simpáticos y cordiales, fueran hombres o mujeres. Su presencia animaba el hostal y daba vida a los que trabajaban allí. Y cuando estos clientes emprendían el regreso con el coche cargado de maletas y diciéndonos adiós desde las ventanillas, el sol de la tarde colmaba las habitaciones vacías de una luz cegadora. Sabíamos que quizá regresarían al año siguiente, pero el año siguiente no dejaba de ser un concepto demasiado vago y lejano. Entonces llegaban nuevos huéspedes y volvían a ocupar las habitaciones vacías, en un ciclo que vivíamos una y otra vez. A principios de otoño, cuando el pueblo se vaciaba, una vez finalizada la temporada turística, yo superaba la pena obligándome a estar activa y animada, pero Yoko se quedaba mustia, e incluso se le saltaban las lágrimas si se topaba con algo olvidado por alguna niña de la que se hubiera hecho amiga. En realidad, esos sentimientos solo llegan a ocupar una pequeña parte del corazón, y cualquiera que se lo proponga es capaz de dirigir su atención hacia otra cosa y olvidarlos. Centrarse en ellos solo acarrea tristeza y melancolía, de modo que si pasas por muchas despedidas, terminas desarrollando mecanismos para alejar esas emociones. Pero Yoko había optado por hacer lo contrario. Parecía complacerse en cultivar aquellos sentimientos y atesorarlos como si se tratara de algo extremadamente valioso. Supongo que no quería perderlos. Al doblar la esquina, la luz del rótulo del hostal Yamamoto asomaba entre los arbustos. Siempre me confortaba ver el rótulo y la hilera de ventanas, tanto si las habitaciones estaban ocupadas y con luz, como si estaban vacías y a oscuras. Me sentía amparada por algo firme, sólido. Acostumbrábamos a entrar por detrás y Yoko siempre abría la puerta de la casa y anunciaba nuestra llegada.
A esa hora mi madre aún rondaba por el hostal o estaba tomándose una taza de té con los tíos en el comedor. Entonces dábamos cuenta de los dulces, y después mi madre y yo volvíamos a la casita del jardín. Siempre lo hacíamos así. Por cierto, comenté mientras nos quitábamos los zapatos, el disco que me pediste que te grabara, mejor te lo regalo. ¿Te lo voy a buscar? ¿Qué dices? Respondió Yoko sorprendida. Además es doble, ¿verdad? No, en serio, no me lo regales. Basta con que me lo grabes. Tú no te preocupes. La verdad es que me haces un favor porque no pensaba llevármelo. Dije sin comprender que mejor habría sido no insistir. Cuando reparé en ello ya era demasiado tarde. Considéralo un regalo de despedida, ¿vale? Pero, un momento. ¿Puedo hablar de un regalo de despedida si soy yo la que se va? Cuando levanté la vista vi que Yoko en el porche casi a oscuras cubría la bicicleta con la lona. Miraba al suelo con la cara encendida y los ojos arrasados en lágrimas. Lloraba con tanto sentimiento que no supe cómo reaccionar. Fingí no darme cuenta y entré en la casa. Venga, date prisa, vamos a comernos los pasteles. La llamé sin darme la vuelta. Ya voy, respondió con la voz congestionada, secándose las lágrimas. Era tan inocente que seguro que pensaba que no la había visto llorar. Durante 10 años yo había vivido protegida por una especie de velo entretejido de diversas cosas, pero no fui consciente del calor que me proporcionaba hasta que salí de debajo de él. Bajo ese velo, hacía una temperatura tan agradable que solo me di cuenta de que había estado allí cuando comprendí que nunca regresaría. Mi velo había sido el mar, el pueblo, los Yamamoto, mi madre y mi padre. Aunque estuviera lejos, todo lo que entonces me arropaba suavemente. En Tokio estoy contenta y lo paso muy bien, pero de vez en cuando recuerdo con nostalgia aquellos días, y lo primero que me viene a la memoria cuando pienso en ellos es la imagen de Tsugumi jugando con Pochi en la playa, y la de Yoko empujando la bicicleta por aquel camino oscuro, con una sonrisa en los labios. Bueno, habiendo leído unos 40 minutos y habiendo leído estos 2 capítulos, yo creo que lo vamos a dejar por aquí el día de hoy. También, pues ahora solo voy a ir a tener paciente hasta las 7 de la tarde. Ahorita son las 2 de la tarde, justo ahorita donde estoy grabando. Así que puede que me aviente una segunda narración el día de hoy. Así que bueno, la invitación de siempre, si te está gustando esta lectura, si te está llamando la atención, si te genera curiosidad saber qué más va a pasar, pues dale like, suscríbete para que no te pierdas de las siguientes transmisiones, coméntame para no sentirme tan solo con este libro, y velo compartiendo para que seamos más panas en este canal, que de hecho si llegaste hasta aquí solo dame un par de minutos. La verdad se me hace raro ver que ya casi somos los 1000 suscriptores en el canal, ver que ya casi somos los 1000 panas, y de repente me llega el pensamiento de si la gente que comenta, si la gente que se suscribe terminan siendo bots. Así que no sé, aquí en los comentarios ponme algo que no diría un bot para saber que los panas son panas reales y no panas bots. Pero bueno, sin más preámbulo, nos estaremos viendo en el siguiente directo. Adiós.